Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a terminar de ver el último tema del curso, que es control supervisor. Eh, y el objetivo de este tema, o del que vamos a ver, es obtener la síntesis del control supervisor, es decir, obtener como tal nuestro controlador. Para esto hay que entender algunas cosas acerca del control supervisor. Primero, la necesidad de un control supervisor. Tenemos un modelo P de un proceso, el modelado que hemos hecho anteriormente, que puede ser por diagrama de autómatas o puede ser por redes de Petri. Al final hicimos algunos ejemplos donde hacíamos el modelado de algunos procesos. Este modelo es del que parto para después diseñar lo que es mi especificación. La especificación es el comportamiento que yo necesito y sobre la cual yo posteriormente voy a diseñar mi controlador S o mi control supervisor en lazo cerrado. Ese lazo cerrado significa que la planta va a ser afectada directamente por el control supervisor. A lo largo de este tema vamos a estar hablando mucho acerca de planta, haciendo referencia a qué es nuestro sistema de estudio. Esta planta para nosotros va a ser nuestra celda de manufactura, va a ser el conjunto de autómatas que trabajan dentro del proceso general. Todo eso es lo que vamos a llamar nosotros planta. Entonces parto de que tengo un modelo de todo un proceso, tengo una especificación o comportamiento deseado y ahora necesito sintetizar cómo va a ser el controlador a partir de esa especificación que yo he diseñado. Dice, abajo dice aquí en el párrafo, dice: el control supervisor de un proceso es aquel que permite lograr el comportamiento deseado representado por la especificación SP. Esto es lo que buscamos con el control supervisor, pero cabe mencionar que no siempre se puede lograr. A veces mi comportamiento eh, es muy abusivo, o lo que yo pongo como especificación puede resultar muy ambicioso a lo que realmente puedo lograr. ¿Y esto a qué se va a deber? A varios factores que pueden entrar a la hora del diseño de un control, que es justamente lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, el control supervisor, su principal objetivo es hacer que se cumpla lo que nosotros hemos planteado en la especificación. Sin embargo, puede existir que no se pueda lograr todo ese comportamiento, puede pasar que eso no ocurra, y vamos a ver por qué puede pasar eso. Un supervisor en las celdas de manufactura, ¿qué es lo que busca? Un supervisor se forma por lo general a partir de la necesidad de resolver dos situaciones que vamos a enfrentar. Primero que nada, bloqueos en la interacción de dos o más procesos dentro de una celda de manufactura. Cuando tenemos dos elementos que pueden compartir, por ejemplo, un recurso, puede generarse un bloqueo porque tratan de acceder al mismo proceso ambos elementos, y puede existir un choque, puede haber alguna condición de bloqueo que haga que la celda quede trabada, por así decirlo, o que no pueda avanzar. Esa es una cosa que puede ocurrir. Otra cosa que puede pasar es los problemas que en los procesos que comparten recursos. Por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de los filósofos que cenaban, era un proceso común de recursos compartidos. En este caso existía un problema principal, que era que dos elementos no podían acceder al mismo recurso al mismo tiempo. Al final esto nos terminaba generando un bloqueo, un posible bloqueo, y a pesar de que nuestro comportamiento deseado lo podíamos expresar, porque al final de cuentas el comportamiento deseado era solamente que cualquiera de los dos pudiera llegar a cenar. A pesar de que complementábamos ese comportamiento deseado, ese comportamiento que habíamos planteado como deseado generaba un problema de bloqueo. El control supervisor nos va a decir: oye, ciertamente puedo alcanzar lo que tú estás proponiendo, pero te voy a decir que existe una condición de bloqueo. Yo te puedo evitar esta condición de bloqueo haciendo estas acciones de control. Eso es parafraseando lo que puede ser el control supervisor en una celda de manufactura. Dice: la implementación final del supervisor por lo general es la programación dentro de un controlador, que puede ser, por ejemplo, un PLC de un autómata, que al final resulta en el comportamiento deseado. El PLC, o el dispositivo de control, es un dispositivo aparte de todos los elementos de la celda de manufactura. Este dispositivo aparte se va a encargar de regular todas las acciones de control, y es un elemento externo que va a funcionar, como su nombre lo dice, como supervisor de todos los procesos que ocurren dentro de una celda de manufactura. Por ejemplo, en este dibujito, que es el del proyecto, pueden ustedes ver algo muy representativo, ¿no? Tenemos el control supervisor, que en este caso es un PLC.
que recibe señales de sensores y a partir de eso habilita o deshabilita esas señales de sensores que van hacia los elementos que trabajan en la celda. Es decir, el PLC regula qué señales pasan y qué señales no pasan. Ese es su principal objetivo del control supervisor. Dice, el supervisor se encarga de supervisar la ocurrencia de los eventos de acuerdo a las reglas que se definan en él. ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, la primera indicio de reglas que tenemos es lo que obtuvimos como la especificación S0. Esa especificación S0 nos dice a nosotros qué es el comportamiento que yo necesito. Sin embargo, a partir de ello tengo que definir y eliminar los estados de bloqueo, tengo que eliminar estados no deseados a la hora de trabajar con mi autómata, y eso es lo que va a hacer el control supervisor. El control supervisor toma nuestra especificación S0, revisa cuáles son las cosas que está haciendo y detecta si existe algún error, lo elimina, y entonces el control supervisor se encarga de que nuestra especificación pueda cumplirse lo más posible, lo más cercano posible a lo que hemos planteado. Si de ser posible que sea exactamente igual a nuestra especificación S0, pero en la mayoría de los casos no es posible. Muchas veces hay que hacer algunas adecuaciones que el control supervisor se va a encargar de hacer esto. ¿Qué es lo que hace como tal el control supervisor? A grandes rasgos, el control supervisor deshabilita o habilita eventos en los elementos que componen la celda. Por ejemplo, aquí puede habilitar algunas acciones del robot. A pesar de que, por ejemplo, aquí se emite una señal, el supervisor funciona como un elemento de control y dice, ¿sabes qué? No te dejo pasar. Si no te dejo pasar porque el robot ahorita está ocupado. Si yo te dejo pasar, el robot se va a trabar porque va a tratar de ir a dos puntos al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que busca hacer el control supervisor. Y otras dos cosas importantes, es importante tener un grado de observabilidad y un grado de controlabilidad en la planta. Estos dos conceptos de observabilidad y controlabilidad, ahorita los vamos a ver a mayor detalle para entender qué significan y por qué son necesarios para que exista un supervisor. Empezamos con la observabilidad, y la observabilidad a grandes rasgos es la capacidad que podemos tener de leer estados y eventos de una planta. Por ejemplo, una celda de manufactura. Si yo puedo leer todos los eventos y yo puedo saber cuál es el estado actual de la planta en cualquier punto, entonces yo tengo un grado de observabilidad completamente alto, o tengo un grado de observabilidad total. Esto es lo que menciona en estos párrafos. Dice, mientras que los estados en una planta son únicos, los eventos no. Esto significa que los eventos se pueden ejecutar más de una vez a lo largo de una secuencia de un proceso. Y acá arriba dice, la observabilidad es la cualidad de la planta que determina la cantidad de estados y eventos que el controlador puede leer. Es decir, pueden existir estados o eventos no accesibles desde el controlador. Y eso también es lo importante. No siempre vamos a poder leer todos los eventos. Sin embargo, al igual que no vamos a poder siempre leer todos los estados. Lo idóneo es poder acceder a cualquiera de los estados en cualquier momento, acceder a cualquiera de los eventos en cualquier momento, pero muchas veces eso no siempre va a ser posible. Una diferencia también importante a la hora de la observabilidad es que los eventos se pueden ejecutar más de una vez. Los estados son únicos, es decir, en una planta yo puedo saber los estados están bien definidos. Una planta tiene piensen en un autómata tiene todos los estados bien definidos. Sin embargo, los eventos no, los eventos se pueden ejecutar en diferentes partes del proceso. Entonces, eso es algo también importante que resulta de la observabilidad. Entonces, a grandes rasgos tenemos que la observabilidad es la capacidad que tenemos de poder leer los estados de la planta de estudio y la capacidad que tenemos de poder leer los eventos cuando ocurren. Y entender que todos los estados son únicos, mientras que los eventos no, los eventos pueden ejecutarse más de una vez. A partir del control que podemos desarrollar a partir de la observabilidad que podemos tener en nuestra planta, entonces podemos definir el controlador que tendremos que utilizar. Cuando tenemos acceso a todos los estados, podemos definir un controlador estático. Un controlador estático se basa únicamente en la lectura del estado actual y a partir de ahí genera condiciones. Es decir, si estoy en el estado tal, entonces voy a hacer que se ejecute tal evento. Si estoy en el estado tal, voy a hacer que tal evento no se ejecute. Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? ¿No? Aquí tenemos dos cosas. Primero tenemos la planta, que se llama P1, y este es su diagrama, ¿no? Y abajo tenemos la especificación o el comportamiento deseado.
Si se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Dice, por ejemplo, consideremos la especificación SP que pide que solamente se ejecute la secuencia AAB para la planta P1. Para lograr ese comportamiento, el controlador debe deshabilitar el evento B cuando la planta se encuentre en el estado P1 y deshabilitar el evento A cuando la planta se encuentre en el estado P2. Y eso es lógico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el control? Si yo quiero hacer que la planta se comporte de esta manera, lo lógico es que si yo estoy en el estado P1, se tiene que deshabilitar el evento B para que no ocurra y no pueda llevarme a P4. Y si estoy en el evento P2, tengo que deshabilitar A para que el sistema no se pueda ir a P5. De esa manera, el controlador va a restringir que únicamente la planta pueda hacer esta secuencia A-B. Así yo puedo suprimir la secuencia, por ejemplo, AB, A, y de esa manera puedo garantizar que mi autómata, bueno, en este caso que mi planta o mi celda, puedan hacer el comportamiento que yo necesito. Dense cuenta que quien determina el tipo de controlador es la planta en sí misma, la forma en la que viene diseñada. Esta planta nos da esa flexibilidad. Si yo puedo leer los estados, si yo puedo leer el estado P1, entonces seguramente voy a poder definir una regla que me diga, si estás en P1 y se quiere ejecutar B, no lo dejes pasar. Si el evento B se quiere disparar, el evento B está deshabilitado y no se puede disparar. La única condición que yo necesito para poder deshabilitar a B aquí y a acá es saber el estado. En este caso es P1 y en este caso es P2. Si estoy en P1 sé que tengo que deshabilitar a B y si estoy en P2 tengo que deshabilitar a A. Entonces un controlador estático únicamente requiere conocer el estado actual de la planta para poder bloquear o dejar pasar los eventos. Las acciones de control que por lo regular se plantean en este tipo de control son de tipo condiciones lógicas. Esos son algunos aspectos importantes. Es decir, son de tipo combinacional, con puertas OR, AND, condiciones IF, ELSE. Todo este tipo de control lógico es lo único que necesitamos a la hora de trabajar con un controlador estático. Por ejemplo, aquí cuál podría ser la condición que tiene que establecer el controlador. Bueno, la condición es muy sencilla. Si estás en P1 y quiere ocurrir B, bloqueas la activación de B. Eso es lo que tienes que decir. Si estás en P2, si estás en el estado P2 y quiere ocurrir A, bloqueas esa condición. Dice P2 y la ocurrencia de A me va a dar una condición de bloqueo. Eso es lo que yo tendría que definir en mi programa. Entonces, si se dan cuenta, son solamente condiciones lógicas las que yo tengo que seguir. El controlador puede ser estático siempre y cuando observe suficientes estados de la planta en relación a la especificación. En este caso, por ejemplo, yo requiero la lectura no requiero la lectura de P0, por ejemplo, porque P0 solamente puede ejecutar AA, así que no es importante para mi control. Pero los estados que yo sí requiero saber en los cuales estoy es P1 y P2, porque a partir del conocimiento de estos estados yo puedo diseñar mi control. Por ejemplo, P3 tampoco es un estado que me interese conocerlo, ni P4 ni P5. Por lo tanto, los únicos estados de interés para mí son P1 y P2. Con que yo tenga la observabilidad de P1 y de P2, entonces voy a poder definir puedo definir mis acciones de control. Eso es a lo que se refiere aquí cuando un controlador puede ser estático siempre y cuando observe suficientes estados de la planta en relación con la especificación. Lo anterior nos permite establecer que las plantas pueden ser totalmente observables o parcialmente observables. Una planta es de observabilidad total cuando el controlador puede siempre leer el estado actual de la planta, y una planta tiene observabilidad parcial cuando el controlador no tiene acceso a todos los estados de la planta, por lo que no siempre se puede conocer el estado actual de la misma. Esa es la diferencia. ¿Quién me dice si se puede leer o no se puede leer? Pues a la hora de plantear mi problema, seguramente voy a poder enfrentarme a esto. Posiblemente hay estados que yo no puedo leer de los autómatas y que en los que voy a tener que trabajar. Lo idóneo sería siempre tener accesibilidad a todos los estados de la celda de manufactura. Tenemos otro tipo de controlador que es el controlador dinámico. Los controladores dinámicos se basan en la observación de eventos. Ese es un punto importante. Un controlador dinámico se ejecuta cuando ocurren dos cosas importantes. Primero que nada, cuando la especificación no puede ejecutarse con un controlador estático. ¿Esto quién lo determina? La misma naturaleza de la planta. Va a haber veces ocurren veces en las que la planta no puede simplemente ser controlada por un controlador estático.
Esa es una de las cosas. Y también se emplea un controlador dinámico cuando la planta tiene una observación parcial que no es suficiente para implementar un controlador estático. Supongamos que en este ejemplo yo no puedo leer ni P1 ni P2, entonces yo no puedo trabajar con un controlador estático. El controlador estático únicamente lee estados de la planta. Si yo no puedo leer los estados P1 y P2, no puedo implementar ese controlador, porque en P1 y P2 es donde yo tengo que hacer la acción de control. Pero sí puedo implementar un control dinámico. ¿Y de qué va a tratar el controlador dinámico? El controlador dinámico no se va a ir a la lectura de estados, sino se va a ir a la lectura de eventos. Entonces lo que yo sí puedo saber es que si ya se ejecutó una vez A, lo más seguro es que la planta se encuentre en el estado P1. Si desde el inicio solo se ejecutó A, el estado seguramente va a ser el estado P1 en la planta. Entonces lo que yo voy a tomar ahora ya no son los estados, sino son los eventos. Es decir, si se ejecutó A, entonces después solo se puede volver a ejecutar A. Y si ya se ejecutó A una vez y luego se ejecutó otra vez A, lo único que se puede ejecutar por tercera vez es A. Y de esa manera estaría planteando como las reglas iniciales de lo que mi control dinámico tiene que hacer. Vean que únicamente me estoy yendo hacia la secuencia de lo que está ejecutando. Es lo que dice aquí más adelante. Dice, un controlador dinámico es aquel que determina sus acciones de control no solo a partir de la lectura de los estados de la planta, sino también de los eventos que ejecuta. Este tipo de controlador se requiere cuando, y ya lo mencionamos, cuando la especificación no puede ejecutarse en un controlador estático o cuando la planta tiene una observación parcial. Un caso extremo de controlador dinámico es aquel donde únicamente podemos observar los eventos de una planta. En principio, el controlador dinámico puede tener acceso tanto a los estados como a los eventos. Sin embargo, puede existir un caso extremo donde únicamente tengamos acceso a la lectura de los eventos que ocurren en una planta. Dice, los eventos se dan en cadenas contenidas en el lenguaje que genera la planta y en muchos casos los eventos se ejecutan más de una vez. Por lo tanto, un controlador dinámico debe ser capaz de llevar un registro de la secuencia de ejecución de los eventos en la planta. Esto significa que un controlador dinámico basa su diseño en control combinacional y en el control memorizante, circuitos de autorretención R, S y SR. La base del control dinámico es la memoria, porque lo que hace el control dinámico es llevar un récord de las secuencias que se van ejecutando. Entonces, teniendo un modelo de la planta, podemos saber cuáles son las secuencias que nos van a llevar a algunos estados no deseados. Por ejemplo, regresamos a este ejemplo, ¿cuál sería mi secuencia no deseada? Pues sería la secuencia AB. Si yo sé que ya se ejecutó una vez A, y yo memorizo la ejecución de una vez, es decir, que si yo sé que ya se ejecutó en el pasado una vez A, sé que lo único que se puede ejecutar después de que ya se ejecutó A es otra vez A, o eso es lo que mi especificación me está pidiendo. De igual manera, si ya se ejecutó dos veces A, lo único que se puede ejecutar por tercera vez, aunque la planta puede ejecutar después de A y A, puede ejecutar a B y a A, yo lo único que requiero en mi especificación es que se ejecute B. Por lo tanto, al saber que ya se ejecutó previamente A y después se ejecutó A, sé que ahora lo único que yo puedo habilitar o dejar que pase es que ocurre el evento B. Ese es el principio de funcionamiento de los controladores dinámicos. El controlador dinámico busca justamente esto. Va memorizando las secuencias conforme se van ejecutando, es decir, va llevando un registro de los eventos que se han ejecutado. A partir de ese registro puede determinar qué puede ocurrir después. Para entender esto, veamos un ejemplo. Tenemos el otro autómata y una especificación SP, que dice que permita únicamente las secuencias S1AA, ABA y la secuencia S2 AB. BAB, ¿no? Tenemos eso es lo que nos pide la especificación. Si lo planteamos como un diagrama de autómatas, podemos ver que la especificación nos está pidiendo que se ejecuten dos secuencias, que se pueden ejecutar dos secuencias, ABA o BAB. Esas son las dos cosas que pueden ocurrir. Ahora, en mi planta veo que si yo trato de hacer un control estático, no lo voy a poder hacer, porque lo primero que chocaría sería el estado Q1, mientras que en Q0 los eventos A y B están disponibles, ahí no hay problema. Cuando llego a Q1, si solamente estoy leyendo los estados de la planta, ¿qué le voy a decir a Q1? ¿Que ejecute A o que ejecute a B? Bueno, aquí va a ser algo difícil de definir, porque hay una secuencia que se llama A a B, que es la que yo quiero, y la otra secuencia es B a B.
perdón, la primera secuencia es A, B, A y la segunda secuencia es B, A, B. En Q1, ¿cómo puedo decirle cuál se debe ejecutar, A o B? Pues no hay una respuesta clara, porque un controlador estático no nos sirve para este caso. En este caso, el estado Q1 no podemos deshabilitar un evento, o no podemos ni deshabilitar a A y a B. Si yo deshabilito, si estoy en Q1 y deshabilito a A, ahora la única cadena que se puede, las cadenas que se pueden ejecutar son A, B, B, A, pero esas no se corresponden con la que yo quiero, no corresponden al funcionamiento que yo necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Lo que yo puedo hacer es utilizar un control dinámico. El control dinámico va a llevar un récord de las secuencias, es decir, cuando esté en Q1 y si ya se ejecutó A, sabe que lo que ahora se tiene que ejecutar es B. Si está en Q1, pero previamente se ejecutó B, ahora sabe que lo que se tiene que ejecutar después es A. De esa manera no solamente requiero la lectura de los estados, sino también la lectura de los eventos que han ocurrido con anterioridad. Conociendo qué eventos se han ejecutado antes y el estado en el que estoy, puedo determinar qué es lo que va a seguir después. Pero para que yo pueda llevar este récord de los eventos que se han ejecutado, requiero memorizar estas señales. Eso se traduce en utilizar bloques memorizantes. Si hablamos de PLCs, hablamos de bloques de autorretención, como los bloques RS y SR. Luego pasamos a otro término que es la controlabilidad o la influencia. La controlabilidad es la capacidad que tiene el controlador de afectar la planta. Es decir, ¿qué tanto es la capacidad? Lo primero es saber qué podemos leer de la planta. Eso es la observabilidad. Y lo segundo es qué tanto puedo yo modificar la planta. Es decir, qué tanto yo le puedo hacer a la planta. Y lo primer concepto que hay que entender cuando hablamos de controlabilidad es los eventos controlables y los eventos no controlables. Por lo regular, muchos celdas de manufactura, muchos sistemas cuentan con estos dos eventos. Los eventos controlables son los que yo puedo regular. Los eventos controlables son los que yo puedo decir, tú te ejecutas, tú no te ejecutas. Los eventos no controlables son eventos que se ejecutan y yo no puedo restringir su funcionamiento. Y eso puede representar un problema. En principio, si no tengo controlabilidad total, si yo no puedo regular todos los eventos, entonces si yo no puedo controlar todos los eventos, entonces van a existir eventos que yo no voy a poder bloquear. Cuando hacemos una composición en paralelo, por ejemplo, una restricción de la composición en paralelo es que los dos autómatas que van a hacer la composición tienen que tener definido el evento en común. Suponiendo que ese evento en común fuera un evento no controlable, una de las características de la composición en paralelo es que restringe la activación de eventos. Bueno, en esos casos la composición en paralelo tiende a fallar, porque a veces en su naturaleza como teórica no sabe que existen eventos no controlables. Entonces cuando establece y hacemos la composición, queda al aire una ejecución de un evento no controlable. Pensamos, la composición en paralelo no sabe que existen eventos controlables y no controlables, por lo tanto, los toma como si todos fueran controlables. Desde el punto de vista físico, ¿qué es lo que va a pasar? Que a pesar de que mi especificación está perfecta, aunque según yo bloqueé un evento que era no controlable, cuando yo lo implemente, el evento va a seguir ahí y se va a ejecutar y me va a llevar a condiciones no deseadas. Por eso es importante entender estos dos conceptos, eventos controlables y eventos no controlables. Los eventos totales del sistema pues son todos y se componen de estos eventos controlables y no controlables. Los eventos controlables son los que yo puedo deshabilitar o habilitar, y los eventos no controlables siempre se van a ejecutar. Por ejemplo, aquí esta U funciona como un evento no controlable. Siempre que la planta llegue al estado Q1, se puede ejecutar U. Aunque yo le meta cuantas reglas yo quiera, Q siempre se va a poder, si yo llego a este estado Q1, es seguro que U va a poder ejecutarse. Aunque yo trate de meterlo en controlador, U siempre se va a terminar ejecutando porque es un evento no controlable. Pero por ejemplo, si llego a Q1, puedo restringir que no se ejecute C1, puedo restringir que no se ejecute C2, pero no puedo restringir la ejecución de un evento no controlable. Dice acá arriba, el control supervisor basa su capacidad de control en la posibilidad de afectar la ejecución de cadenas o eventos en la planta. La cualidad de un controlador de seguir la ejecución de eventos no controlables se conoce como controlabilidad. ¿Esto qué significa? Vamos a decir que
que un control supervisor tiene esta cualidad de controlabilidad o que es controlable cuando considera dentro de su modelo, cuando considera la ejecución de dichos eventos no controlables. Porque algo que puede pasar, y es muy común que pase, es que restringamos la aparición de eventos no controlables. Y ese es un problema. Un control supervisor siempre, un control supervisor controlable es aquel que considera dentro de su diseño la aparición de estos eventos no controlables. Aquí dice, un control supervisor es controlable si se ha contemplado la aparición de los eventos no controlables y los estados que pueden alcanzar. Esto queda un poco más claro hablando acerca de un ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante, que es justamente el que sigue. Antes de eso vamos a ver un poquito más de esta explicación. Dice, da una planta P y una especificación S0, existe un supervisor controlable S, si y solo si la especificación S0 también es controlable. Esto significa que la especificación S0 debe contener las ejecuciones de los eventos no controlables y los estados que alcanzan a ejecutarse. Esta labor no se puede determinar de manera automática. ¿Esto qué significa? Que no hay una manera o un procedimiento matemático para obtener esta especificación. Posiblemente exista algún mecanizado, alguna solución ya preplanteada, pero desde el punto de vista teórico no existe algo como una composición en paralelo que nos permite llegar a un autómata que considera los eventos no controlables. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un análisis de la especificación total. Tenemos la especificación total y ya hay que analizar punto por punto qué es lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos estos autómatas, tenemos la planta P y la especificación SP. Si nosotros hacemos la composición en paralelo para obtener a S0, es S0, la especificación total, dense cuenta que esta es una especificación parcial, y consideramos como eventos no controlables a C1 y C2, por lo tanto los eventos A1 y A2 son controlables, nos quedan los eventos no controlables C1 y C2. ¿Qué es lo que puede pasar? Al hacer la composición en paralelo pareciera que todo está perfecto. Es decir, tenemos una composición y obtenemos este es el comportamiento que va a tener mi autómata, o este sería en principio mi primer candidato para control supervisor. Digo, esto es posiblemente lo que yo necesito. Pero hay un detalle. Los eventos controlables siempre se ejecutan, los eventos no controlables siempre se ejecutan en el estado en el que están definidos en la planta. Por ejemplo, enfoquémonos en C1 y C2. C1 se ejecuta en la planta siempre en el estado Q1 y se ejecuta en el estado Q2. Se ejecuta en Q1 previamente si ya se ejecutó el estado A1. Eso es algo seguro. Mientras que el estado C2 se ejecuta siempre y cuando se ha ejecutado previamente A2. Entonces, siempre que se ejecuta A1, tiene que haber disponible un evento C1, porque el evento C1 no controlable se ejecuta. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aquí aparece otra vez A1. A1 es un evento controlable. Si se ejecutó el evento controlable, dice la planta que en Q2 está disponible el evento C1 para su disparo. Es decir, previamente siempre tiene que haber un estado, siempre que existe un estado no controlable, un evento no controlable, se tiene que respetar en el autómata final, en S0, cuando se ejecuta. Eso quiere decir que C1 se ejecuta en Q1, C1 se ejecuta en Q2 y C2 se ejecuta en Q2. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver que C2 se ejecuta en Q3. Y siempre en cualquiera de estos estados de la planta debe ejecutarse. Vamos a buscar Q1. Si buscamos Q1, aquí está C1, lo cual se cumple y veo que C1 está definido para cuando se ejecuta en la planta en Q1. Luego, si me voy a buscar Q2, busco Q2, debe de tener definido a C1, que es justamente lo que aquí tengo, pero y tengo que tener definido también a C2, que es el segundo evento no controlable. Si se dan cuenta aquí en este Q2 corresponde al estado Q2 de aquí de la planta. Si se dan cuenta, tenemos definido tanto a C2 como a C1, por lo tanto, ahí vamos bien. ¿Dónde más hay un Q1? Un Q1 hay aquí. Pero ojo, aquí es donde está el problema. Este Q1 solo tiene definido el evento de disparo A2, es decir, solo tiene definido al evento A2. Sin embargo, en la planta, cuando estamos en Q1, está disponible el disparo de C1.
La composición en paralelo nos arrojó la restricción de que aquí no se puede ejecutar C1, porque la composición en paralelo no sabe diferenciar entre eventos no controlables y eventos controlables. Por lo tanto, al no saber eso, considera como si todos fueran controlables. Aquí nos está diciendo, en este estado tú vas a restringir la activación de C1, pero yo no puedo restringir la activación de C1 porque es un evento no controlable. Entonces el modelo teórico va a fallar si lo implemento de esta manera. Entonces, lo primero que puedo detectar son esos estados donde no puedo regular la aparición del evento C1. Entonces, el primer estado, el estado de S0, donde yo puedo notar que existe una anomalía, es aquí. Aquí debería estar disponible la ejecución del evento C1. No está. ¿Qué más podemos ver? En Q3, vamos a buscar Q3. Q3 debe tener disponible el disparo de C2, exactamente, de C2 únicamente, que es el que me interesa. Recuerden que son los eventos no controlables. Y justamente C3 tiene disponible el disparo de C2. ¿Qué otro estado me interesaría? Sería solamente estos tres, Q1, Q2 y Q3. Q3 debe tener disponible C2, aquí también está disponible. Si se dan cuenta, aquí es donde tenemos el problema, pero aquí también. Aquí tenemos a Q2, aquí debería estar disponible el disparo de C2, que sí está, pero también falta el disparo de C1, el cual no lo tengo. C1 se puede disparar en Q2 y aquí no lo tengo. Nuevamente ocurre lo mismo. La composición en paralelo me restringió la activación de C1, pero físicamente eso es imposible. Físicamente yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué sería lo que yo tendría que hacer? Suprimir los estados, ¿no? Que esto es lo que viene a continuación. Dice del lado del texto: analizando S0 podemos ver que es una especificación no controlable y por lo tanto el supervisor que se diseñe con esta especificación también será no controlable. La especificación es controlable porque en la planta los eventos no controlables C1 y C2 se ejecutan siempre después de los eventos A1 y A2. Si se dan cuenta, siempre C1 se ejecuta a partir de A1. Aquí C1 se ejecuta después de A1 y C2 se ejecuta siempre después de un A2. C2, A2. Y aquí no ocurre eso. Si se dan cuenta, si ocurre aquí A1, aquí debería poder dispararse C1, lo cual no pasa. Una forma fácil de identificar estos estados de anomalías es buscando el estado previo que nos envía la activación del evento no controlable. Por ejemplo, aquí sabemos que C1 se dispara a partir del evento previo A1, lo cual podemos ver que no se cumple aquí, en donde está el estado Q1. Por ejemplo, aquí si se ejecuta A1, solamente está disponible el evento C2. De igual manera, si el evento A2 se dispara, el evento que puede dispararse después es C2, pero no lo tengo. Aquí, por ejemplo, no lo tengo. Aquí tengo nada más. Si se dispara A2, aquí debería poder disparar C2, ese está bien. Pero aquí, por ejemplo, si previamente se disparó A1 y no puedo disparar a C1. Dice, pero en S0 llegamos al estado Q1.1 mediante el evento A1, pero en ese estado no está habilitado el evento no controlable S1, sino solamente el evento A2. Es decir, aquí llegué a través del evento A1. Para mi desgracia, el evento A1 requiere que después esté definido el evento C1. ¿Por qué necesito yo que esté definido C1? Porque nuevamente, si aquí ocurre A1, me lleva a este estado. En este estado, en la planta, se puede ejecutar C1. Aquí no se puede ejecutar C1 por la composición en paralelo. Físicamente, la planta siempre se va a comportar. Los eventos C1 yo no los puedo controlar. Estos se van a ejecutar aunque yo quisiera poder controlarlos, no los puedo controlar. Aunque aquí me está diciendo que aquí no se va a ejecutar, sí lo va a hacer físicamente. Entonces, si yo ya sé que existen estos estados, entonces lo que hago es seleccionarlos y decir, estos son los estados no controlables. Los estados que omiten o que generan una molestia o que generan una incertidumbre, los seleccionamos. Si yo bien no puedo eliminar los eventos no controlables, solo puedo convivir con ellos. Lo que sí puedo hacer es evitar llegar a los estados donde estos eventos están disponibles. Es decir, si yo sé que en este estado es donde tengo el conflicto, porque aquí me dice que este sí se puede ejecutar, pero aquí me dice que no se ejecuta, pues lo selecciono.
Y son dos, son justamente este y este. Si ahora lo que yo necesito es eliminar esos estados, ¿qué tengo que hacer? Es únicamente suprimirlos. Aquí hay un procedimiento, dice arriba, los estados no controlables son generados a partir de eventos no controlables, como se vio en el ejemplo anterior. El trabajo del supervisor es evadir estos estados que se generan primeramente por el diseño de la especificación parcial y se ven reflejados en la especificación total. ¿Por qué tengo esta anomalía? Porque mi especificación me lo generó. Entonces, ¿qué es lo que hago? Modifico la especificación, posiblemente sería un camino, pero el camino más fácil es a partir de la especificación S0. Recuerden que la especificación S0 se da a partir de la composición en paralelo de SP con P. Bueno, a partir de esa especificación, entonces, lo que hago es detectar estos estados no controlables. Los estados no controlables son aquellos estados a los cuales yo llego y que tienen eventos ocultos que se pueden ejecutar. Por ejemplo, aquí yo sé que este es un evento no controlable Q1, P1, porque aunque este 0 me dice que solo se puede ejecutar A2, yo sé que en la realidad se puede ejecutar también C1, porque me encuentro en el estado Q1 que le corresponde a este de aquí. Este estado Q1 puede ejecutar siempre a C1. Es decir, la planta siempre que esté en Q1 va a poder ejecutar a C1. Aunque aquí la especificación me diga que no se puede, realmente sí lo va a poder hacer porque es un evento no controlable. Entonces, selecciono estos estados y estos son mis estados no controlables. Entonces, lo que hago es a partir de ese 0, primero identificar esos estados. Dice, el trabajo del supervisor es evadir estos estados que se generan primeramente por el diseño de la especificación parcial y se ven reflejados en la especificación total S0. El procedimiento para pasar de un supervisor no controlable a uno controlable normalmente abarca los siguientes pasos. Primero es identificación de los estados no controlables, que eso es lo que dice aquí, identifiqué cuáles son mis estados no controlables. Determinar los estados que deben suprimirse. Entonces, ahora tengo que determinar cuáles son los estados que se van a eliminar. Sé que necesariamente los estados no controlables son los primeros que van a eliminarse, pero ¿cuáles están ligados a los estados no controlables? Bueno, en este caso solamente son ellos, no hay un estado adicional que tenga que ser eliminado, pero por ejemplo, si acá abajo hubiera un estado más, ese estado también se iría, aunque ese estado fuera controlable, como está ligado previamente a un estado no controlable, ese también se tiene que ir. Después de que yo determino cuáles son los estados que se deben eliminar, reviso la factibilidad de la operación trim. La operación de podado es una operación que podemos hacer para la eliminación de los estados. Esto lo vimos al principio y pueden revisar las diapositivas primeras, tenemos del curso. Dice, después aplicamos la operación trim y revisamos cuál es el autómata que tuvimos. Y luego podemos implementar el supervisor S. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Al hacer el podado, primero que nada veo la factibilidad. Ya identifiqué cuáles son los estados que se van a eliminar. En este caso son solamente los estados no controlables, estos dos. La segunda cosa que tengo que identificar es qué es lo que tengo que hacer para eliminarlos. Lo más lógico es que en el estado previo yo cancele la activación de A1. Eso sería lo primero lógico. Y aquí también, que en Q3 P1 también eliminara la activación de A1. La pregunta que ahora me interesa saber es, ¿puedo hacer esto? Y la respuesta es sí, porque A1 es un evento controlable. Si es controlable, yo lo puedo manipular a mi antojo. Entonces, lo que yo hago es suprimir la activación de A1. Así, si suprimo la activación de A1, me evito llegar a este estado donde tengo la no controlabilidad, donde puede ejecutarse un evento que no está considerado en el autómata. Entonces, eso es lo que hago. Elimino esos estados gracias a que puedo controlar la activación de A1. Entonces digo que A1 no se va a ejecutar. O sea, al no ejecutarse A1, se cierra este estado. Por lo tanto, este evento también desaparece. En este estado lo mismo. Y lo último que obtenemos al aplicar el trim es el podado, nos queda solamente esta parte del autómata. Este es mi control supervisor. Este es mi supervisor. Dense cuenta de que la especificación total S0 es el punto de partida para determinar cómo va a ser mi supervisor, pero no siempre es el mismo que el supervisor. Puede darse el caso de que S0 termine siendo S, pero eso no siempre se cumple. Por ejemplo, aquí ya no tuve que hacer otra operación en paralelo o composición en paralelo, sino solamente identificar dónde ocurrían los eventos no controlables. Me identifiqué los estados no controlables que se dan por los eventos no controlables, los eliminé. Primero detecto si los puedo eliminar.
Aquí sí los puedo eliminar porque el evento que necesito suprimir o hacer que deshabilitar es A1 y sobre ese evento sí tengo controlabilidad. Por lo tanto, puedo eliminar la activación de A1 y al hacer eso solamente me queda el autómata de acá abajo. Este autómata de acá abajo cumple con todas las reglas. En Q1 se puede ejecutar C1. Aquí también, siempre que se ejecuta un A1, se ejecuta un C1. Si se ejecuta un A2, hay siempre un disponible después inmediatamente un C2. Si se ejecuta un A1, hay un disponible un C1. Si se ejecuta nuevamente, a ver qué podemos ejecutar. Si se ejecuta un A2, bueno, les decía, hay disponible un C2. Aquí podemos ejecutar un C2 también. Si se ejecuta A2 y luego A1, está disponible un C2 siempre. Y luego si se ejecuta después un C1, está disponible también un C2. Entonces, todo está controlable en este punto. De esta manera obtengo un supervisor de tipo controlable. Este supervisor es el que yo necesito implementar en mi planta. El supervisor es un camino a seguir. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo el supervisor a mí? ¿Qué es lo que yo voy a ver físicamente? Bueno, yo voy a ver un PLC al que le tengo que programar las reglas de lo que va a hacer. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, una regla puede ser cuando la planta se encuentra en el estado 0, tú vas a bloquear la activación. El único evento que se puede disparar es A1. Si la planta ahora está en el estado Q1, el único evento que se puede disparar es C1. Si la planta está en el estado Q0, ahora lo único que puede, si ya regresó al estado Q0, lo único que puede disparar es A2. Si está en Q3, ahora tiene dos opciones, puede ejecutar C2 o puede ejecutar A1. Si dispara C2, va a regresar al estado inicial. Si dispara A1, va a ir a un nuevo estado que va a ser Q2 P0. En Q2 puede ejecutar C1 y C2. Entonces lo que va haciendo el supervisor es regulando la secuencia de trabajo de la planta. Pero este supervisor me va a garantizar evitar condiciones no deseadas. Esas condiciones no deseadas pueden ser eventos no controlables. Entonces este supervisor es mi guía a la hora de implementar el control que yo necesito en la celda de manufactura. Y luego otra cosa que me interesa hacer en el control supervisor es eliminar las condiciones de bloqueo. Los autómatas están diseñados para no... los autómatas están diseñados... Perdón, como que ahí se me traspapeló una diapositiva. Bueno, regresando a la condición de bloqueo. Buscamos siempre que un supervisor también enfrente las condiciones de bloqueo. Las condiciones de bloqueo son condiciones no deseadas en el funcionamiento de una planta. Estas condiciones cuando se dan, por ejemplo, en una celda se puede dar cuando trabajamos con un elemento que puede generar el bloqueo. Por ejemplo, cuando transportan materiales y de repente hay dos llamados al mismo tiempo y el objeto no puede deshacerse de un material, se puede llegar a un estado en el cual la planta se para. Por ejemplo, en estados un estado no deseado de bloqueo es cuando se está haciendo la producción de un producto y de repente se juntan las condiciones y el proceso queda parado. Y ya no puede salir de ese punto. Eso es lo que llamamos un bloqueo. ¿Qué es lo que conocemos como un bloqueo? Conocemos un bloqueo cuando un sistema llega a un punto, un estado en el cual no puede ejecutar más eventos. No puede regresar al origen, no puede regresar al inicio, no puede seguir avanzando y se queda en ese punto parado. Esto es lo que conocemos como bloqueo. Y existen dos tipos de bloqueo, que es el deadlock y el leave lock. El primero se corresponde con una situación donde alcanzamos un estado del cual no podemos salir, y el segundo se corresponde en la conjunción de más de un estado donde nos quedamos en un ciclo infinito del cual no podemos salir. Por ejemplo, vean esta especificación, que es un ejemplo de autómatas, pero que nos sirve para entender el concepto de bloqueo. Entonces podemos ver este autómata y podemos ver que si se ejecuta la secuencia AG nos va a llevar a un estado de bloqueo en 5. 5 es un estado de bloqueo, un deadlock, porque no podemos salir desde este punto. No hay más eventos habilitados. Si el autómata llega a caer en este punto, y dense cuenta que eso puede pasar, y piénselo como una planta de producción. Normalmente siempre está haciendo esto, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pasa por esos estados siempre, pero por alguna razón llega a la condición G y se ejecuta cuando estamos en 1 y nos lleva a una condición de bloqueo. Eso se traduce en que el sistema se para. No puede regresar al origen, no puede seguir avanzando, y ahí nos quedamos. Eso es una condición de bloqueo. La segunda condición de bloqueo es un leave lock. Por ejemplo, regresando al mismo ejemplo, se ejecuta 0, 1, 2, 0, 1, 2 y de repente en el estado 1 se ejecutó el evento A. Al ejecutarse el evento A nos lleva a un estado desconocido. En ese estado desconocido la máquina o el sistema o toda la planta está trabajando solamente en dos procesos infinitamente. Es decir, no puede regresar al estado inicial
no puede hacer un ciclo completo del ciclo que naturalmente hace, sino que se quede encerrado entre los estados 3 y 4. Cualquier evento, una vez que estamos en 3, el único evento habilitado es B, pero una vez que estamos en 4 solo está habilitado G, que me regresa al mismo estado, y A. Si ejecuto A me va a llevar otra vez a 3, y va a estar haciendo ese ciclo infinito. Esto es un lift lock. Entonces, estas dos condiciones de bloqueo deben de evitarse a toda costa en el funcionamiento de un supervisor. El supervisor tiene que encargarse de eliminar esto, ¿no? La forma de hacerlo es suprimiendo los estados y de nueva cuenta dependemos de que los eventos sean controlables. Por ejemplo, si el evento aquí fuera controlable, ¿qué eventos tendríamos que deshabilitar? Tendríamos que deshabilitar a G para eliminar el deadlock y tendríamos que deshabilitar a A. Es decir, si estoy en el estado 1, lo único que vas a poder ejecutar planta va a ser el evento B. Entonces, al hacer esto, yo estoy restringiendo. Esta es mi especificación S0, pero mi supervisor va a ser solamente esa pequeña parte. Dense cuenta que la especificación puede llevarme a estados no deseados, pero cuando yo sintetizo a partir de la especificación, obtengo el supervisor. Cuando yo hago esa síntesis, puedo llegar a un elemento que va a permitirme un control correcto del funcionamiento. Por ejemplo, aquí en S ya no tengo ese problema. Este es el comportamiento que yo le voy a pedir a la planta que haga. De nueva cuenta, el supervisor, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer con el PLC es decirle, a ver, tu PLC, lo único que vas a leer el estado 0 de la planta. Si la planta está en el estado 0, lo único que va a poder ejecutar es el evento A. Si está en el estado 1, lo único que puede ejecutar es el evento B. Si está en 2, lo único que puede ejecutar es el evento G. Esa restricción la impone el supervisor. Ahora, aclarando que siempre y cuando todos los eventos fueran controlables para esta planta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito entonces para la obtención de un supervisor? Bueno, aquí primero veamos este gráfico que está a la derecha, que me pareció muy representativo. Tenemos el punto P es la planta, y esto es todo lo que podemos hacer. La planta tiene un grado de libertad de hacer lo que quiera. Lo que yo deseo que haga la planta es lo que yo voy a conocer como la especificación SP, de lo cual va a haber cosas que no se van a poder cumplir, y lo último que yo voy a poder obtener va a ser el comportamiento que se tiene que hacer, que es el supervisor. Es decir, el supervisor va a ser una conjunción del modelo de la planta más la especificación parcial y ni siquiera la especificación total. A partir la especificación total puede ser lo que vemos en gris, que no es tan oscuro, está en este punto intermedio, y es lo que se supone que la especificación S0, la especificación total, toma algunas partes de la especificación parcial. Pero a la hora de sacar el supervisor únicamente puede no contener todo lo que tenemos en la especificación S0, como en este ejemplo. Entonces, eso es lo último que yo puedo obtener. Si se dan cuenta, el grado de libertad de la planta se va reduciendo, pero el costo de tener un supervisor controlable que no tenga bloqueos es reducir lo que puede hacer la planta. Ese es el costo de obtener un supervisor. Pero lo que gano es muchísimo, tener una fiabilidad alta, de saber que el sistema no se va a bloquear, que el sistema no va a estar haciendo ejecuciones no planeadas. Eso es una ventaja que yo voy a obtener. ¿Cuáles son los pasos que normalmente seguimos para obtener un supervisor? Primero, la obtención de los modelos de los autómatas que componen la celda. Esto lo podemos hacer por redes de Petri o por diagrama de estados de autómatas. Realizar la composición en paralelo de los autómatas que forman la celda para obtener el modelado de la celda, el modelo total de la celda. Determinar cuál es la especificación parcial que yo necesito, obtener la especificación total S0, determinar el grado de libertad de la celda de manufactura, y para ello tenemos que responder dos preguntas. Primero es, ¿podemos saber siempre el estado actual de la planta? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos eventos de los que ejecuta la planta podemos leer? Luego necesitamos definir qué tipo de supervisor necesitamos. Recuerden que esto lo determina la especificación que diseñemos. Si mi comportamiento deseado y mi planta lo permiten, pues puedo utilizar un estático. Si no, voy a tener que utilizar un dinámico. Por lo regular, un dinámico es el más común a la hora de trabajar con una celda. Sin embargo, el estático en la medida de lo posible tendremos que buscar hacer un supervisor de tipo estático. Tenemos que hacer la detección de los eventos no controlables, es decir, saber y definir cuáles eventos puedo. Una cosa es poder leer los eventos y otra cosa es poder modificar esos eventos. ¿Cuáles de los eventos que leo puedo modificar?
Esa es la respuesta, esa es la pregunta que yo tengo que responder para obtener cuáles son los eventos no controlables. Analizar el comportamiento obtenido de la especificación S0. Esto es lo que hicimos, detectar cuáles son las condiciones no deseadas, cuáles son los estados no controlables. Es lo que dice abajo, dice identificar estados no controlables causados por eventos no controlables. Identificar estados de bloqueo, activos o muertos, y suprimir los estados no deseados, no controlables y los bloqueos. Los estados no deseados son los estados de bloqueo y los estados no controlables. Eso es lo que vamos a llamar nosotros como estados no deseados. Vamos a terminar con un ejemplo, el del tanque. Ya lo habíamos visto, el tanque que se llena. Voy a pasar esto que ya lo habíamos visto y leído cómo funcionaba. Nada más repasando, tenemos una válvula de abertura, una válvula de salida. Sabemos que los estados de la válvula puede ser abierto o cerrado, de salida también. Tenemos un sensor de temperatura y dos sensores de nivel bajo y nivel alto. Un sensor de temperatura que tiene un valor prefijado y que solamente emite un 1 cuando se alcanza la temperatura, emite 0 cuando la temperatura está por debajo. Tenemos una resistencia E que calienta el líquido que está dentro del tanque, ¿no? Y hay una especificación que dice que deseamos generar un controlador que llene el tanque, caliente el líquido, llene el tanque cuando sea alcanzado la temperatura correcta. Haciendo esto obtuvimos el modelo por redes de Petri. El modelo por redes de Petri es este, donde esta parte corresponde al control de temperatura, mientras que esta parte corresponde al control de las válvulas y el líquido que entra en el tanque, el drenado y la alimentación. Y definimos una especificación que viene dada más o menos por esto, que es la secuencia que requerimos que se haga. Al conjuntar todo, al sacar la especificación total es la composición en paralelo de esto con esto. Obteniendo el árbol de evolución podemos llegar al diagrama de estados de todo la especificación total y nos da este elemento. A partir de ahí podemos analizar qué es lo que está pasando. Ahora yo necesito saber si S0 va a ser mi control supervisor. Lo primero que tengo que hacer es analizar. Dice, para implementar el control supervisor es necesario analizar la especificación S0 y detectar si existen condiciones de bloqueo o estados no controlables. Eso es lo primero. Primero que nada detecto las condiciones de bloqueo. Existe claramente una condición de bloqueo en esta parte. Si se dan cuenta, Q19 es un estado de bloqueo. Aquí lo hice un poquito más grande. Q19 es un estado de bloqueo. Sin embargo, Q14 y Q17 también se tienen que suprimir porque tarde o temprano me llegan. Si yo quito Q19, ahora el estado de bloqueo va a ser Q17. Y si yo quito Q17, el estado de bloqueo va a ser Q14. Si yo quito Q14, entonces ya no tengo condiciones de bloqueo, porque Q24 puede irse por aquí y luego por aquí y cerrar y regresar al estado inicial. Entonces, podemos ver que existe claramente algunas condiciones de bloqueo. El estado Q19 no tiene eventos habilitados, por lo tanto, es un punto de bloqueo y por lo tanto no podemos avanzar. Y nos quedamos en un estado de bloqueo. Pero tenemos los estados Q14 y Q17 que deben de ser removidos, porque cualquiera de ellos nos terminará llevando a Q19. Entonces, sabemos lo primero es que tenemos que eliminar estos tres estados. Ya detectamos lo primero, ¿no? Vimos que S0 no va a ser mi supervisor. Tengo que hacerle modificaciones. Las primeras modificaciones que detecto son estas tres condiciones, son esos tres estados que tengo que eliminar. Los segundos son los estados no controlables. Y la pregunta aquí sería, ¿cuáles son los eventos no controlables del proceso? Bueno, tengo 4 eventos no controlables. ¿De dónde saco esos eventos no controlables? De la misma descripción del proceso. ¿Por qué T1, T0, IN y OUT son eventos no controlables? Porque no podemos forzarlos. Es decir, sabemos que nosotros no tenemos acceso para calentar. No puedo meter un fósforo, no puedo meter un encendedor dentro del tanque y forzar que el sensor marque una temperatura. El sensor de temperatura siempre va a marcar cuando la resistencia empieza a calentar. No hay otra forma de que el sensor de temperatura. Yo no puedo forzar que el sensor me emita una señal. En principio no es un comportamiento que yo pueda hacer. Entonces, como es un evento al que yo no puedo modificar, yo no puedo regular, T1 y T0, que corresponden a que se ha alcanzado la temperatura o que está debajo de la temperatura, yo no los puedo regular, yo no puedo decir que se ejecuten o que no se ejecuten. Se van a ejecutar cuando por ejemplo la resistencia se empieza a calentar, se va a ejecutar T1, cuando la resistencia se apague se va a ejecutar T0. Eso es lo único que yo sé, pero yo no puedo forzar la ocurrencia de T1 y de T0. Lo mismo con IN y OUT. Yo no puedo forzar que los sensores de nivel alto y de nivel bajo marquen 1.
Yo no puedo forzarlos. Naturalmente, ellos solo se activan cuando hay líquido, no hay líquido. Es decir, dependen del líquido. Dependen del líquido. Por lo tanto, la activación de los sensores de nivel, yo no la puedo hacer desde el controlador. Yo no puedo mandarles a que se activen. O en principio no es un comportamiento normal. No es algo que yo pueda regular. No es algo que yo pueda tener bajo mi control. Por lo tanto, son eventos no controlables. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los eventos que preceden a estos eventos no controlables? Los eventos que los preceden son E1, y eso lo podemos ver de aquí, de aquí. Sabemos que T1, ¿quién precede a T1? Pues en la ocurrencia del evento E1. Eso es lo primero que yo puedo saber. ¿Qué otra cosa precede a T0? La ocurrencia de E0. ¿Qué ocurre? ¿Qué precede a la ocurrencia de IN? B11. ¿Y qué precede a la ocurrencia de out? B21. B11 es la apertura de la válvula de llenado y B21 es la apertura de la válvula de drenado. E1 es el encender la resistencia y E0 es desactivar la resistencia. Por eso están ligados a T0 y T1. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer a partir del conocimiento de cuáles son los eventos que preceden a los eventos no controlables? Es identificar dónde están. Es decir, si yo tengo que asegurarme que siempre que hay un evento E1, posteriormente siempre esté habilitado el evento T1. Siempre que hay un evento E0, esté habilitado el evento T0. Siempre que esté habilitado B11, siempre que se dispare B11, el estado al que yo llegue con B11 tiene que tener habilitado a IN. Siempre que se ejecute B21, el estado al que yo llegue con B21 tiene que tener habilitado a OUT. Esto es lo que yo tengo que analizar. Aquí, por ejemplo, podemos revisar que hay estados no controlables. ¿Por qué hay estados no controlables? Justamente coincide con los estados de bloqueo, que es Q14, Q17 y Q19, que son alcanzables mediante el evento E1. Vean que podemos llegar a Q14, Q17 y Q19 mediante E1. Inmediatamente en Q14 yo debería tener habilitado el evento T1, sin embargo no lo tengo. Por lo tanto, al no tener habilitado aquí a T1, esto los convierte en estados. Recuerden que T1 es un evento no controlable. Esto los convierte en estados no controlables. Pero sin embargo existen otros estados que sí tienen, que sí están bien definidos. Por ejemplo, los eventos B11 y B21, que están en los eventos que están en verde y azul. B11 está precedido, primero ocurre B11 y el evento que está definido después es IN. Aquí por ejemplo podemos ver otra vez B11 y el evento que sigue es IN. Aquí B21 y tiene definido OUT después, B21 y OUT, ¿no? Justamente como requerimos que esté. Por lo tanto, esta parte está bien. El único conflicto es en esta, ¿no? Ahora tengo que eliminar estos estados no deseados. Y lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son estos estados no deseados. En este caso coincide que los estados que nos conducen a un bloqueo y los estados no controlables son los mismos. Es decir, Q14, Q17 y Q19. El primer camino a seguir es hacer que el control supervisor deshabilite en los estados previos los eventos que nos conducen a estos estados no deseados. Aquí en verdecito son los estados previos. Q24, ¿cuál es el evento que ejecuta para que hace que yo llegue a Q14? Pues E1. Q27 también E1 y Q29 es E1. Es decir, en Q24, en Q27 y en Q29 el evento E1 hace que yo llegue a los estados no deseados. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es hacer que el control regulara la activación de E1, o mejor dicho, deshabilitara la activación de E1 cuando yo esté en el evento Q24, cuando yo esté en el evento Q27 o cuando yo esté en el evento Q29. Eso es lo que mi control tendría que hacer siempre, deshabilitar los eventos E1 en esos tres estados. Ahora la pregunta es, ¿puedo hacer esto? Y la respuesta es sí. E1 es un evento controlable. Al ser un evento controlable, puedo hacer la operación trim, puedo eliminar estos estados. Si yo aplico el trim al autómata, al S0, voy a obtener el supervisor S, que sería justamente. Este comportamiento, este sería el supervisor que yo necesito para completar mi especificación. Ahora, este supervisor está libre de bloqueos, está libre de estados no controlables. Este supervisor es controlable en su totalidad y a mí me permite tener el comportamiento que yo requiero, lo más parecido. Dense cuenta que existe la eliminación de algunos estados. ¿Cuánto perdí de la especificación total? Muy poco, pero gané
una controlabilidad total en el sistema. Y bueno, eso es lo que busca el control supervisor. Aquí, ¿qué es lo que falta? Bueno, en nuestro curso ya no vamos a poder seguir avanzando, pero lo que seguiría sería la implementación en un modelo físico. ¿Cómo implementamos esto? Esto es programación. El supervisor, este diagrama que yo tengo aquí, realmente para lo que me sirve es para establecer las reglas. Saber que cuando la planta está en el estado Q1 solo puede ejecutar IN. Saber que la planta tiene que respetar esta secuencia que yo he establecido. Esta es la secuencia que yo necesito que la planta ejecute y que el supervisor se va a encargar de hacer que cumpla. Es decir, ¿qué es lo que hago qué es lo que hice hasta este punto? Es definir cuáles son las reglas que yo necesito o cuáles son las restricciones. Mis restricciones están plasmadas en este diagrama y este diagrama es el que me dice que quién va primero, quién va después, quién puede ir o quién no puede ir. Si yo logro traspasar esto a programación en un PLC, entonces obtendré el supervisor que va a controlar toda la celda de manufactura. Ese sería el panorama en general, ¿no? Espero que haya sido claro esto que vimos y que sea suficiente como para lo que se solicita en el proyecto, que yo considero que es suficiente. Si tienen dudas o preguntas de esto, no duden en contactarme. Tienen mi correo, tienen WhatsApp. Entonces, quedo a sus órdenes. Que tengan buena tarde.